Ringo Starr, el Beatle divertido, el tranquilo, con su sonrisa y sus frases ingeniosas, mientras John y Paul acaparaban el protagonismo. Pero ahora, a sus 84 años, revela la verdad que se esconde tras su sonrisa, y es más oscura de lo que nadie imaginaba. Tras su adorable apariencia se escondía un hombre que luchaba contra sus demonios. Ringo bebía hasta perder el conocimiento. Tenía ataques de ira provocados por las drogas e incluso se volvía violento con sus seres queridos. Abandonó a sus hijos. Estuvo a punto de morir 2 veces y nadie lo supo. Lo que le obligó a ingresar en rehabilitación no fue solo un punto de inflexión, sino una cuestión de vida o muerte. Esta es la cara que los fans de Ringo Starr nunca vieron. El dolor privado, el colapso oculto, la supervivencia. Nació como Richard Starkey el 7 de julio de 1940, en una humilde casa de la calle Madryn, en el barrio de Dingle, en Liverpool. Sus padres, Richard Starkey Sr. y Elsie Gleave Starkey, trabajaban sin descanso para proporcionarles lo poco que podían. Su padre comenzó como estibador antes de convertirse en panadero. Su madre también trabajaba en una panadería, pero la vida estaba lejos de ser dulce. En 1943, cuando Ringo tenía solo 3 años, su padre abandonó a la familia, dejando a Elsie sola para criar a su hijo. Ella luchó por sobrevivir, trabajando como empleada doméstica, luego como camarera, cualquier cosa para llevar comida a la mesa. Pero no era solo la pobreza lo que acechaba al joven Ringo, sino también la enfermedad. Con solo 6 años, lo que debería haber sido una apendicitis rutinaria se convirtió en una pesadilla. Ringo desarrolló una peritonitis, una infección grave que se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Entró en coma y estuvo a punto de morir. Su pequeño cuerpo luchó por sobrevivir en el Myrtle Street Children's Hospital, donde permaneció durante 1 año entero, y eso fue solo el principio. Justo cuando empezaba a ponerse al día en el colegio, le atacó otra enfermedad. A los 13 años, contrajo tuberculosis, una enfermedad que mataba a miles de personas cada año en Inglaterra. Esta vez, lo enviaron a un sanatorio, donde permaneció durante 2 años. Estar postrado en cama durante tanto tiempo significó quedarse atrás en la escuela, pero también le descubrió algo que cambiaría su vida. Para entretener a los niños, el personal del hospital organizaba sesiones musicales. Ringo empezó a tocar instrumentos de percusión y aprendió a golpear puntos de colores en tambores y maracas. En aquel momento no lo sabía, pero ese fue el comienzo de su amor por la batería. Cuando se recuperó, la escuela ya no le parecía importante. Había perdido demasiado tiempo y le costaba ponerse al día. A los 15 años, abandonó los estudios sin ninguna titulación. Como la mayoría de los chicos de clase trabajadora de Liverpool, se incorporó directamente al mundo laboral. Tuvo varios trabajos, entre ellos un breve periodo en British Rail, antes de encontrar trabajo como maquinista. Era un trabajo estable, pero no le apasionaba. La andadura musical de Ringo Starr comenzó en 1957, cuando él y su vecino Eddie Miles formaron el Eddie Clayton Skiffle Group. El skiffle estaba muy de moda en Gran Bretaña en aquella época. Era una mezcla cruda de folk, blues y jazz interpretada con instrumentos sencillos. En lugar de baterías y bajos, se utilizaban tablas de lavar y cajas de té. Ringo encontró su propia forma de marcar el ritmo, golpeando un dedal sobre una tabla de lavar. La banda tocaba en locales de la zona y rápidamente llamó la atención. Canciones como Rock Island Line y Walking Cane les convirtieron en un éxito en Liverpool. Incluso actuaron en el Cavern Club, un local que más tarde se convertiría en legendario en la historia de los Beatles. Ringo debutó allí el 31 de julio de 1957. Aquella Navidad lo cambió todo. El padrastro de Ringo le regaló su primera batería. No era gran cosa, un tambor, un bombo y un platillo improvisado, pero era suficiente. La banda sonaba mejor con un batería de verdad, y su popularidad creció. A pesar de su éxito, la moda del skiffle estaba pasando. A principios de 1958, el rock and roll americano estaba ganando terreno. El Eddie Clayton Skiffle Group se disolvió y Ringo se quedó buscando su próximo paso. En noviembre de 1959, se le presentó una oportunidad cuando Rory Storm and the Hurricanes necesitaban un batería. Eran una de las mejores bandas de rock and roll de Liverpool, más pulidos, más profesionales. Ringo se unió a ellos y pronto adoptó una nueva identidad. Se convirtió en Ringo Starr,
un nombre inspirado en los anillos que siempre llevaba y en su amor por la música country. Rory Storm le concedió un momento especial en sus espectáculos llamado Star Time, en el que Ringo daba un paso al frente para cantar. Interpretaba canciones como Boys de las Shirelles, lo que aumentaba su creciente presencia en el escenario. Los Hurricanes no solo eran populares en Liverpool, tocaban por todas partes. A principios de 1960, consiguieron una residencia en el Butlins Holiday Camp de Gales. Ganaban 25 libras a la semana, lo que era un buen sueldo en aquella época. En octubre, estaban en Hamburgo, Alemania, tocando en el Kaiser Keller Club. Los Beatles también estaban allí, pero en aquella época los Hurricanes eran la banda más importante. Ringo conoció a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison durante esa residencia. A veces, cuando el baterista de los Beatles, Pete Best, no podía tocar, Ringo lo sustituía. Una noche, el 15 de octubre de 1960, grabó Summertime con John, Paul, George y el bajista de Rory Storm, Lou Walters. Fue la primera vez que Ringo tocó con las personas que más tarde se convertirían en sus compañeros de banda. Los Beatles nunca olvidaron aquellas noches en Hamburgo. La batería de Ringo destacaba. Su personalidad relajada encajaba de forma natural. Pete Best, por su parte, tenía dificultades para conectar con el resto de la banda. A mediados de 1962, estaba claro que necesitaban un cambio. La batería de Best no encajaba con su sonido en evolución, y su actitud distante empeoraba las cosas. Decidieron sustituirlo. El 15 de agosto de 1962, John Lennon y Paul McCartney condujeron desde Liverpool hasta Pubby Hall Hilly para encontrar a Ringo. Le hicieron una oferta, 25 libras a la semana por unirse a los Beatles, más de lo que ganaba con Rory Storm. Al principio, dudó. Era leal a los Hurricanes, pero sabía que los Beatles tenían algo especial. Se arriesgó. 2 días después, el 16 de agosto, Pete Best fue despedido. Ringo era oficialmente un Beatle. Su primer concierto con ellos fue el 18 de agosto en el Hulme Hall de Birkenhead. Cuando Ringo Starr sustituyó a Pete Best como batería de los Beatles en agosto de 1962, la transición no fue nada fácil. Los fans fieles a Pete estaban furiosos. En su primer concierto oficial con Ringo en el Hulme Hall de Birkenhead, el público coreaba: «Pete para siempre, Ringo nunca». La reacción fue aún peor en el Cavern Club, donde la mitad del público protestó abiertamente. La situación se caldeó tanto que George Harrison recibió un puñetazo en el ojo. Más tarde ese mismo día, incluso fue atropellado por un autobús. La hostilidad era intensa, pero los Beatles se mantuvieron firmes. George y Paul habían apostado por Ringo por su superioridad como baterista, y John también estaba de acuerdo. Ringo ya había sustituido a Pete anteriormente y había impresionado al grupo con su habilidad y fiabilidad. Con el tiempo, las protestas se fueron apagando. Los fans empezaron a darse cuenta de lo que Ringo aportaba al grupo. Su forma de tocar la batería tenía un swing, una soltura que elevaba el sonido del grupo. No era llamativo, pero su solidez dio a los Beatles un nuevo nivel de confianza. Incluso Pete Best, décadas más tarde, admitió que la decisión había sido acertada. Fue un punto de inflexión. Con Ringo, la banda completó su formación definitiva y su ascenso a la fama mundial fue imparable. A medida que los Beatles evolucionaban, también lo hacía el papel de Ringo. En Rubber Soul, de 1965, su batería constante afianzó el cambio de la banda hacia el folk rock. Sus ritmos en Norwegian Wood se mezclaban a la perfección con el sitar de George, una nueva y atrevida dirección en la música rock. Luego llegó Revolver, en 1966, donde la forma de tocar de Ringo se volvió aún más experimental. Su hipnótico patrón de batería en Tomorrow Never Knows no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Y, por supuesto, Yellow Submarine mostró su lado más juguetón, lo que le hizo aún más querido por los fans. En Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, Ringo había consolidado por completo su lugar en el sonido de la banda. Su batería en With a Little Help from My Friends era sencilla pero perfecta, proporcionando un ritmo constante para su sincera interpretación vocal. Ya no era solo el batería, era una parte esencial de la identidad de la banda. Ringo no cantaba a menudo, pero cuando lo hacía, era memorable.
Yellow Submarine fue escrita específicamente para su voz. Era alegre y divertida, perfectamente adaptada a su personalidad. Se convirtió en un himno amado por fans de todas las edades. Luego llegó With a Little Help from My Friends, una canción creada para adaptarse a su estilo vocal. Su voz no era técnicamente impresionante, pero era cálida, cercana y sincera. Esa sinceridad hizo que la canción fuera atemporal. Ambas canciones se convirtieron en favoritas de los fans, demostrando que Ringo era más que el tipo detrás de la batería. A finales de la década de 1960, los Beatles ya no eran la misma banda que habían sido. La unidad que había definido sus primeros años había desaparecido. Las diferencias creativas, las tensiones personales y las influencias externas los estaban destrozando. Paul McCartney quería que la banda se centrara en melodías pop estructuradas. John Lennon se estaba orientando hacia la música experimental, guiado por Yoko Ono. George Harrison se había convertido en un compositor sólido, con temas como Here Comes the Sun y Something, pero a menudo se sentía ignorado. La presencia de Yoko Ono en el estudio empeoró las cosas. A partir de 1968, ella estaba siempre al lado de Lennon, incluso durante las sesiones de grabación. La banda nunca había permitido la entrada de personas ajenas, por lo que esto supuso un gran cambio. Ono aportaba ideas creativas y Lennon las tomaba en serio. Los demás sentían que ella estaba interfiriendo. Paul McCartney, en particular, veía esto como un problema. Durante Revolution No. 9, acusó a Lennon de dejar que Ono empujara a la banda hacia el terreno de la vanguardia. Harrison también tuvo dificultades con el cambio. Su amistad con Lennon ya no era la misma. Las cosas llegaron a un punto crítico durante las sesiones del álbum blanco en 1968. El ambiente en el estudio era tenso. Todos se sentían aislados, pero Ringo Starr fue el que lo pasó peor. Creía que los demás estaban más unidos entre sí que con él. Pero, en realidad, todos sentían lo mismo. McCartney era especialmente crítico con su forma de tocar la batería, llegando incluso a sustituirlo en Back in the USSR. Ringo lo sintió profundamente. Más tarde dijo que se sentía poco querido y fuera de lugar, como si lo estuvieran dejando atrás mientras los demás se acercaban más. La situación llegó a un punto crítico. Frustrado y agotado, abandonó la banda. Mientras el resto de los Beatles luchaban sin él, Ringo se escapó a Cerdeña. Allí encontró la inspiración y compuso Octopus's Garden, una canción que más tarde aparecería en Abbey Road. Mientras tanto, en Londres, la banda se dio cuenta de lo mucho que lo necesitaban. Le enviaron telegramas llamándolo el mejor baterista de rock and roll del mundo e incluso decoraron su batería con flores. 2 semanas después, regresó. Pero las grietas en la unidad de la banda eran cada vez más profundas. Cuando entró en el estudio el 4 de septiembre, George Harrison había decorado su batería con flores que formaban las palabras Welcome Back, bienvenido de nuevo. Fue un raro momento de amabilidad en una época difícil, pero los problemas no habían desaparecido. Las relaciones personales de la banda habían cambiado. Lennon se estaba volviendo más retraído. Su consumo de heroína empeoraba las cosas. Las discusiones eran habituales. A veces, incluso se pedía a los ingenieros de Abbey Road que abandonaran la sala para que la banda pudiera discutir en privado. En septiembre de 1969, Lennon había tomado una decisión. Les dijo a los demás que abandonaba la banda, calificándolo de divorcio. Pero su manager, Alan Klein, lo convenció de que no lo hiciera público. Había cuestiones económicas que resolver y una ruptura oficial podría complicar las cosas. Durante un tiempo, el mundo siguió viéndolos como los Beatles. A puerta cerrada, ya estaban acabados. Ringo se tomó muy mal la ruptura. Siempre había sido el más tranquilo. La presencia estable del grupo. Ahora, incluso él se sentía perdido. Durante los últimos años, había intentado mantener la paz entre Lennon y McCartney, pero era imposible. Su relación se había deteriorado. Los desacuerdos comerciales empeoraron aún más las cosas. McCartney quería que el padre de Linda Eastman fuera el manager de la banda. Lennon quería a Alan Klein. Nadie estaba dispuesto a ceder. En 1970, todo había terminado. Los Beatles habían llegado a su fin. Cada miembro siguió su propio camino. Para Ringo, esto significaba demostrar que podía valerse por sí mismo. Pero en lugar de lanzarse al rock, tomó un camino diferente con su primer álbum, Sentimental Journey, publicado el 27 de marzo de 1970. No fue un debut típico.
Se trataba de una recopilación de viejos estándares, canciones de los años 40 y 50 que había escuchado mientras crecía en Liverpool. Quería hacer algo personal, algo que le gustara a su madre y a su familia. George Martin produjo el álbum y contó con arreglistas de renombre como Quincy Jones y el suegro de Paul McCartney, Lee Eastman. La portada mostraba a Ringo delante de un pub de Liverpool, en un guiño a sus raíces. Los críticos no sabían muy bien qué pensar. Algunos lo calificaron de encantador, otros lo encontraron confuso, pero a pesar de las críticas dispares, el álbum alcanzó el top 10 en el Reino Unido y subió al número 22 en las listas de Billboard de Estados Unidos. No fue un éxito rotundo, pero demostró que Ringo estaba dispuesto a arriesgarse. Más tarde ese mismo año, en octubre de 1970, dio un paso aún más audaz. Su segundo álbum en solitario, Bocuse of Blues, era puro country. Se grabó en Nashville en solo 2 días con el productor Pete Drake y un equipo de músicos country de primer nivel. La canción que daba título al álbum, escrita por Buzz Rabin, entró en las listas de Estados Unidos y Alemania. Los críticos elogiaron la interpretación desenfadada de Ringo. Cashbox lo calificó como un excelente single country. El álbum no vendió mucho, pero mostró otra faceta de Ringo. No era solo el batería de los Beatles, era un artista que exploraba cualquier tipo de música que le gustara. El verdadero éxito llegó en 1971. En abril, Ringo lanzó It Don't Come Easy, su primer gran éxito en solitario. Coescribió la canción con George Harrison, aunque este no apareció oficialmente en los créditos. La letra hablaba de la perseverancia y la confianza, temas que Ringo sentía muy personales. Con Harrison como productor y añadiendo su característica guitarra slide, la canción tenía un sonido pulido pero sincero. Alcanzó el número 4 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 1 en Canadá. Incluso superó a los singles de sus antiguos compañeros de banda en ese momento. Luego llegó Photograph, lanzada en octubre de 1973. Ringo y Harrison la escribieron juntos, creando una de las canciones más emotivas de Ringo. La letra contaba una historia de amor perdido y la rica producción la hizo inolvidable. La canción alcanzó el número 1 en Estados Unidos y Canadá y entró en el top 10 del Reino Unido. Ese mismo año, consiguió otro éxito número 1 con Your Sick Says, una versión de una canción de Johnny Burnett de 1960. Se publicó en diciembre de 1973 y se convirtió en un gran éxito a principios de 1974. El videoclip contaba con Carrie Fisher como el interés amoroso de Ringo, lo que le daba un toque divertido. A estas alturas, estaba claro que Ringo Starr era una estrella en solitario. Una de las principales razones de este éxito fue su álbum de 1973, Ringo. Fue su proyecto en solitario más exitoso y parecía una reunión de los Beatles. Sus 3 antiguos compañeros de banda contribuyeron de alguna manera. John Lennon escribió I'm the greatest solo para Ringo. George Harrison tocó la guitarra en varias canciones. Paul McCartney coescribió e interpretó 6 O'Clock, aunque no estuvo en el estudio al mismo tiempo que los demás. El álbum fue producido por Richard Perry y contó con una impresionante lista de músicos, entre los que se encontraban Mark Bolan, Billy Preston, Harry Nilsson y miembros de la banda. Alcanzó el número 2 en Estados Unidos y produjo 2 grandes éxitos, Photograph y You're 16. Los críticos elogiaron la personalidad de Ringo y la mezcla de rock, pop y baladas sinceras del álbum. Fue uno de los mayores éxitos de cualquier exmiembro de los Beatles tras la separación de la banda. Ringo no solo se dedicaba a la música, sino que también dio el salto al mundo de la interpretación. En 1970 protagonizó, junto a Peter Sellers, The Magic Christian, una comedia negra sobre la codicia y la corrupción, basada en una novela de Terry Southern. La película tenía un estilo surrealista y contaba con cameos de estrellas como Raquel Welch y Christopher Lee. Ringo interpretaba a Youngman Grant, el hijo adoptivo de un multimillonario interpretado por Sellers. La película recibió críticas mixtas, pero la actuación de Ringo fue bien recibida. Luego, en 1981, asumió el papel principal en Caveman, una comedia slapstick prehistórica. Interpretó a Atuk, un cavernícola pequeño pero inteligente, que desafía al brutal líder de su tribu.
La película tenía un humor exagerado, un lenguaje cavernícola inventado e incluso dinosaurios en stop motion. A los críticos no les gustó, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto. Y lo que es más importante, cambió la vida de Ringo a nivel personal. Durante el rodaje, conoció a la actriz Barbara Bach. Se enamoraron y se casaron poco después. Tras la separación de The Beatles en 1970, la vida de Ringo Starr dio un giro oscuro. El éxito seguía ahí, pero también lo estaba otra cosa, el alcohol. Beber se convirtió en parte de su rutina y, luego, en parte de su identidad. No se limitaba a tomar unas copas. Estaba perdido en un mundo de excesos, pasando la mayoría de las noches en clubes y apenas recordando las actuaciones que daba. La marihuana y la cocaína también formaban parte del cóctel. Más tarde admitió que vivía en una neblina, incapaz de recordar acontecimientos completos, incluido un concierto que dio con los Beach Boys en Washington. En casa, las cosas no iban mejor. Su matrimonio con Maureen Cox había durado 10 años, pero en 1975 se acabó. La relación había comenzado como un cuento de hadas. Ringo y Maureen se habían casado en 1965, cuando ella solo tenía 18 años. Tuvieron 3 hijos, pero su estilo de vida los separó. Él era infiel, ausente y se hundía cada vez más en la adicción. Luego vino algo aún más inesperado. George Harrison, su amigo íntimo y antiguo compañero de banda, se enamoró de Maureen. Ocurrió en una cena. En mitad de la velada, George confesó sus sentimientos delante de todos. No fue solo un momento incómodo, fue el comienzo de una aventura. Ringo quedó devastado, pero no estalló de ira. En cambio, simplemente dijo, mejor tú que alguien que no conocemos. La situación destrozó más que su matrimonio. La esposa de Harrison, Pattie Boyd, también quedó desconsolada. Más tarde respondió a su manera, volviendo a su carrera como modelo y teniendo una aventura. Incluso después del divorcio, Ringo siguió bebiendo cada vez más. Se había convertido en miembro de los Hollywood Vampires, un famoso club de bebedores que incluía a Alice Cooper, Keith Moon y otras estrellas del rock que vivían para el exceso. Lo que había comenzado como una pandilla de músicos que salían de fiesta se convirtió en algo peligroso. Ringo admitió más tarde que habían dejado de ser músicos que consumían drogas. Se habían convertido en junkies que se dedicaban a la música. Su carrera seguía avanzando, pero su adicción estaba ganando terreno. Entonces, en 1980, todo cambió de nuevo. En el rodaje de Caveman, una comedia en la que interpretaba a un torpe hombre prehistórico, conoció a Barbara Bach. Ella era una actriz muy conocida. Al principio, solo eran compañeros de reparto, pero al final del rodaje, su conexión se había convertido en algo real. Se enamoraron rápidamente, y en abril de 1981 se casaron. Parecía un nuevo comienzo, pero la adicción seguía controlándolos a ambos. Continuaron bebiendo y consumiendo drogas. Ringo comenzaba las mañanas con champán y pasaba los días fumando cocaína. Bárbara también luchaba contra el abuso de sustancias. Su hogar se convirtió en un caos. La hija de Bach admitió más tarde que a menudo se escondía entre los libros, porque su madre y su padrastro estaban demasiado intoxicados para estar presentes. Ya no se trataba solo de autodestrucción. Estaban haciendo daño a las personas que les rodeaban. El punto de inflexión llegó en 1988. Una noche, Ringo perdió el control. Borracho y drogado, destrozó parte de su casa, pero no se detuvo ahí. Atacó físicamente a Bárbara en un ataque de rabia, tan violento que el personal temió que no sobreviviera. Ese momento lo cambió todo. Sabían que no podían seguir así. Si no paraban, uno de ellos podría no sobrevivir. Ese año ingresaron en la clínica de rehabilitación Sierra Tucson, en Arizona. Era la primera vez que Ringo intentaba seriamente dejar las drogas. El programa de 6 semanas fue brutal, pero funcionó. Más tarde admitió que, incluso después de la rehabilitación, mantenerse sobrio era una lucha. Había noches en las que tenía que luchar contra las ganas de beber. Se sentaba en su batería después de los conciertos y se agarraba a los bordes para no caer en la tentación. Pero se mantuvo fuerte. En 1989, Ringo Starr dio un paso audaz que cambió su carrera para siempre. Formó la All Star Band, un grupo diferente a cualquier otro. La idea surgió del productor David Fishoff, que quería crear una banda en la que todos los músicos que subieran al escenario fueran estrellas por derecho propio.
La primera formación estaba repleta de artistas legendarios. Joe Walsh de los Eagles, Niels Lofgren de Crazy Horse, Dr. John, Billy Preston, Rick Danko, Lavon Helm de la banda y Clarence Clemons de la E Street Band. Cada músico aportaba sus propios éxitos al repertorio, lo que hacía que cada concierto fuera una mezcla de rock clásico, soul y pop. Lo que hacía único al All Star Band era su formación rotativa. Cada gira contaba con artistas diferentes, lo que mantenía los conciertos frescos y emocionantes. En los últimos años, músicos como Todd Rundgren, Burton Cummings de The Guess Who y Randy Bachman de Bachman Turner Overdrive se unieron a la banda. El repertorio siempre incluía clásicos de los Beatles y éxitos en solitario de Ringo, pero también incluía canciones del catálogo de cada miembro de la banda. El público pudo escuchar de todo, desde It Don't Come Easy hasta Life in the Fast Lane de Joe Walsh en el mismo espectáculo. Esto hizo que cada concierto se sintiera como un evento único en la vida. La All Star Band no solo devolvió a Ringo al centro de la atención, introdujo una nueva forma de actuar, en la que leyendas de diferentes bandas compartían el escenario en igualdad de condiciones. A los fans les encantó y las giras se convirtieron rápidamente en un éxito mundial. La banda tocó ante salas llenas en Japón, Europa y Estados Unidos. En 1998, Ringo se convirtió en el primer Beatle en actuar en Rusia. Con el paso de los años, nuevos músicos mantuvieron viva la tradición. Peter Frampton, Jack Bruce de Cream, Sheila E., Steve Lukather de Toto y Colin Hay de Men at Work se unieron en diferentes momentos. Incluso en 2024, la formación siguió evolucionando con Hamish Stewart de Average White Band y Buck Johnson de Aerosmith. Los conciertos tenían una energía especial que hacía que los fans volvieran una y otra vez. Muchos recintos se convirtieron en paradas habituales, como el Humphreys by the Bay de San Diego. El ambiente era siempre íntimo, lo que hacía que se sintiera como una experiencia personal en lugar de un simple espectáculo. El mensaje de paz y amor de Ringo hizo que cada actuación fuera más que música. Se convirtió en una celebración del pasado y del presente, que reunió a generaciones de fans. En 2001, Ringo lanzó Ringo Starr and His All-Star Band, The Anthology, una colección de 3 CD con grabaciones en directo de varias giras entre 1989 y 2000. El álbum capturó la magia de los espectáculos, con Ringo interpretando éxitos como Photograph y With a Little Help from My Friends. El álbum también destacó canciones de sus compañeros de banda, como Life in the Fast Lane de Joe Walsh y Will It Go Round in Circles de Billy Preston. Una grabación poco común de Peter Frampton, interpretando Norwegian Wood, añadió algo especial. The Anthology no fue un éxito comercial, pero no se trataba de ventas. Era un homenaje a la música y a las amistades que hicieron tan única a esta banda de estrellas. A pesar de su éxito como intérprete en directo, la batería de Ringo había sido a menudo subestimada durante sus años con The Beatles. Mientras John Lennon y Paul McCartney eran conocidos por sus composiciones, Ringo creaba partes de batería que dieron forma al sonido del rock. Se centraba en el sentimiento más que en la complejidad, dando a cada canción exactamente lo que necesitaba. Su batería en Rain introdujo al mundo los bucles de cinta al revés. Su trabajo en A Day in the Life demostró cómo unos sutiles rellenos podían cambiar por completo el ambiente de una canción. Su ritmo en Come Together se convirtió en uno de los ritmos de batería más reconocibles de la historia. Con el paso del tiempo, su influencia se hizo más evidente. Phil Collins lo calificó como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Dave Grohl admiraba cómo sus ritmos sencillos podían ser tan memorables. En 2015, Ringo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como artista en solitario, un honor poco común para un baterista. Ringo Starr siempre ha sido conocido como el Beatle tranquilo, pero su vida ha estado llena de controversias y luchas de las que mucha gente no habla. En enero de 2008, Ringo hizo un comentario que volvió a su ciudad natal en su contra. Durante una aparición en The Jonathan Ross Show, le preguntaron si echaba de menos algo de Liverpool. Sin dudarlo, respondió que no. El momento no podía haber sido peor. Solo unos días antes, había ayudado a inaugurar las celebraciones de Liverpool como capital europea de la cultura. Muchos residentes se sintieron traicionados,
La ciudad siempre lo había acogido como uno más, y ahora parecía que les había dado la espalda. La ira no se limitó a Internet o a los periódicos. En abril de 2008, unos vándalos atacaron una escultura topiaria de los Beatles que se había colocado en la South Parkway Transport Exchange de Liverpool. La escultura había sido creada por el artista italiano Franco Covil y representaba a los 4 miembros de la banda, pero solo la figura de Ringo fue atacada. Alguien le decapitó con herramientas cortantes y se llevó la cabeza. Nunca se encontró. No era la primera vez que la escultura sufría daños. Anteriormente, alguien había intentado aplastar la cabeza de Ringo, pero esta vez los vándalos se aseguraron de que desapareciera. A pesar de las reacciones negativas, Ringo nunca se disculpó por su comentario. Su silencio solo sirvió para avivar el resentimiento. Más allá de las controversias públicas, Ringo ha hablado sobre el lado más oscuro de su vida personal. A finales de los años 60 y 70, la fama le pasó factura, luchó contra el alcoholismo y apenas estuvo presente en la vida de sus hijos. Su primer matrimonio con Maureen Cox terminó en 1975. En ese momento, su hijo mayor solo tenía 9 años y el menor, 5. Tras el divorcio, Ringo se mudó a Los Ángeles, mientras que Maureen se quedó en el Reino Unido para criar sola a sus hijos. Años más tarde, a finales de la década de 1990, admitió haber tenido un comportamiento aún más preocupante. Durante sus peores años, Ringo maltrató físicamente a su segunda esposa, Barbara Bach, en un ataque de ira provocado por el alcohol. A la mañana siguiente, ni siquiera recordaba lo que había pasado. Ese fue el momento en que todo cambió. Él y Bach ingresaron juntos en rehabilitación y, a partir de entonces, hizo de la sobriedad su prioridad. Trabajó para reparar la relación con sus hijos y reconstruir la confianza que había roto. Aunque el comportamiento pasado de John Lennon ha sido ampliamente comentado, las confesiones de Ringo han sido menos públicas, pero sirven para recordar que incluso las celebridades más queridas tienen demonios con los que luchar. Ringo también ha estado muy cerca de la muerte. En abril de 1979, sufrió una emergencia médica que puso en peligro su vida. De niño había padecido peritonitis y, décadas más tarde, la enfermedad volvió a aparecer. El dolor se volvió insoportable y fue trasladado de urgencia al Hospital Princess Grace de Montecarlo. El 28 de abril, los médicos le practicaron una operación de urgencia y le extirparon varios metros de intestino dañado. Estuvo a punto de morir. La mayoría de las personas habrían necesitado meses para recuperarse, pero solo 3 semanas después de la cirugía. Ringo asistió a la boda de Eric Clapton con Paul McCartney y George Harrison. Su susto de salud debería haber sido lo peor que le pasó ese año, pero no fue así. El 28 de noviembre de 1979, se produjo un incendio en su casa de Hollywood. Las llamas destruyeron innumerables recuerdos de los Beatles. Fue un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida. La enfermedad y el incendio le obligaron a replantearse su vida. Se dio cuenta de que tenía que centrarse en su salud en lugar de en el estilo de vida desenfrenado que había llevado durante años.